Continúa el mes del multifocal en la óptica Stella Ginchuk, una de las promociones más esperadas. Ustedes saben que durante todo junio está el 2x1 en lentes multifocales. Funciona así, vos compras un par y te llevas otro de regalo, que además lo podés hacer como lentes blancos o de sol. Llamá o pasá por una de las 7 sucursales, siempre, porque ver bien te puede cambiar la vida y lo sabemos, ¿no? Solo en óptica Stella Ginchuk, que en este año 2020 está cumpliendo 20 años al servicio de la salud visual. Muy bien, pasamos a otro tema. ¿Qué pasó en Las Piedras? Porque, a ver, podemos analizarlo como un caso aislado, puntual, o atarlo a un contexto con otros episodios bien recientes. A ver. A las 21:30 del martes, 2 personas llegaron en una moto celeste a la sede del distrito número 1 de Canelones, ubicada en el centro de la ciudad de Las Piedras. Allí funciona la sede de investigaciones de la policía para todo el departamento. Está a pocos metros de la seccional cuarta. Un cabo y un agente que estaban de guardia escucharon 2 disparos y se tiraron al piso. Luego escucharon por lo menos 4 o 5 disparos más. Testigos dijeron que todo fue muy rápido y que fue el que viajaba como acompañante quien disparó. Una bala impactó en la puerta principal, las otras lo hicieron en la ventana de la guardia, en una ventana de la seccional cuarta, en la ventana del corredor y en el vidrio trasero de un patrullero. A pocos metros por la calle Soca, la policía encontró 9 vainas de una pistola 9 milímetros. En la noche del martes se hizo un rastrillaje sin resultados y se analiza cámaras instaladas en la zona. Una vez más, un mensaje de unos integrantes de una banda para otra banda, miren lo que podemos hacer, o un mensaje a las autoridades. ¿Se puede vincular esto a lo que fue el atentado justamente con la granada, se acuerdan? Sí. ¿Qué opinan? Vero. Bueno, yo creo que concretamente esto está vinculado con operativos que se han realizado en la zona, ¿no? En estos últimos días veíamos más de 100 policías que ingresaron a un barrio San Francisco, que está en la periferia de Las Piedras de allí, que es un barrio complejo, donde se realizó incautación de diversas cosas, drogas, armas y demás, hubo personas detenidas. Me parece que el mensaje fue muy claro para la zona. Y ¿Para las autoridades, entonces? Yo creo que es muy claro para las autoridades. Hoy Larrañaga estuvo en Las Piedras esta mañana, se reunió con el jefe de policía de Canelones y allí dio un mensaje muy similar al anterior. Tal vez no sean las mismas bandas ni las mismas personas, pero la modalidad es la misma. Bueno, nos estamos metiendo con el narcotráfico, vamos a seguir metiéndonos con el narcotráfico y él vincula un hecho con el otro. Yo estoy de acuerdo en este caso. Bien, ¿con qué narcotráfico nos estamos metiendo? Porque esa es otra pregunta, ¿no? La amenaza que recibió la fiscal Ferrero. ¿De qué personajes estamos hablando? ¿Hay novedades finalmente de la declaración como indagado a la que fue citado Gabriel Pereira hoy por el tema de la amenaza de muerte a la fiscal? Sí, pero honestamente no las he leído todavía. Sí, lo que quería decir... Perdón, algo sí dijo, publicó un tuit. En un tuit Gabriel, Pereira. anuncia que dio algunas notas, que va a ampliar mañana en Radio Sarandí, pero dice por allí, todo sucedió como tenía que suceder, me preguntaron y yo no respondí, preservó sus fuentes, como bien. De algún modo se puede. Eso es un debate que está interesante de retomar después, ¿no? Sí, pero Pepe, que hablé con fuentes de la investigación por lo acontecido en Las Piedras, me dicen que están abiertas todas las hipótesis y que la voz oficial hoy es, bueno, lo que dijo el ministro que decía Vero y también Treza, el jefe de policía de Canelones, con respecto a que, bueno, sí, se está investigando, se está trabajando. Curiosamente también, no lo estoy relacionando con lo ocurrido anoche, pero esta mañana hubo una amenaza de bomba a la seccional 20ª de Toledo, que quedó en eso, también se está investigando, hay un protocolo que cumplir, obviamente, cuando ocurren este tipo de situaciones, pero fue una amenaza dirigida al teléfono 911, que es el teléfono de emergencias de policía. ¿Con qué tipo de narcotráfico nos estamos metiendo? Claro, porque son loquitos sueltos, son bandas menores, o hay que empezar justamente a ver que supone el mismo riesgo, ¿no? Y todas sus consecuencias y daños colaterales, desde el que vende, desde la boca de pasta base al señor que está en un cuartel en otra parte del mundo. Sí, en caso de que efectivamente se trate de narcotraficantes, yo insisto en la teoría de los narcomenudeos, el pequeño narcotraficante que se ve de alguna manera
por la situación además de la pandemia, por todo lo que ha generado todo esta cuarentena, toda esta situación de emergencia sanitaria, ve que su negocio, sumado a la situación de accionar de la policía en estos momentos, se ve complicado, se ve notoriamente complicado y quizás reaccione de esa manera. Es simplemente una teoría y una hipótesis como las que maneja el Ministerio del Interior en este momento, abierta. Bien. Sí, la policía está golpeando puertas que antes no golpeaba. Esta es una reacción a eso. Antes no sucedía. Esa es una lectura, está la otra que están haciendo desde la oposición hoy, y es, mirá, no era tan fácil, ¿no? Habría que interpelar a Larrañaga, como se planteó tantas veces. No la veo por ese lado, tampoco veo acá. A ver, acá no opera el cártel de Sinaloa. Los grandes cárteles utilizan no solo el Uruguay, sino la Argentina como una ruta para traer su droga y llevarla a Europa. Acá no operan grandes cárteles. Sí hay familias que están involucradas en el narcotráfico, como dice bien Pepe, en el narcomenudeo, guerras entre familias. La policía está pateando las puertas de esas familias en este momento. Se dio en Salto, se dio el año pasado en San Carlos, en el oeste de Montevideo está sucediendo eso. Y lógicamente, digo, es una situación que estas familias, independientemente de la guerra que tenían entre ellas, hoy la tienen, pero además tienen la policía a sus espaldas. Y entonces está provocando todo eso. Un dato no menor, los 9 detonaciones que hubieron ayer en Las Piedras, una de las vainas era de 9 milímetros robado a un policía. Marta. Yo creo que acá lo que está pasando es que están reaccionando a todos sus operativos que hacen. Si esto se conecta con la granada, con la amenaza, yo esa información no la tengo. Lo que sí me queda claro es que el tema fácil no es, pero por lo menos el mensaje que está llegando a estos grupos es: estamos trabajando y no nos van a milanar con atentados chicos, medianos o más o menos. Creo que eso es lo que vale, porque nunca escuché que dijeran es facilísimo combatir la delincuencia o es facilísimo. No viene por ahí, viene por, a pesar de que sea difícil, vamos a seguir dando batalla y no nos van a asustar. Creo que eso es un mensaje importante, porque de alguna forma, si no, empezamos a tener zonas donde no entra la policía, barrios donde la policía no va, zonas que vuelven a ser de alguna forma patronato de grupos de delincuentes, y eso no está bueno en un país tan chico donde no se pueden abandonar a la buena de Dios lugares donde también viven gente que es trabajadora, porque no solamente hay delincuentes. Mira lo que escribe alguien, dicen, hoy golpean puertas que no se golpeaban antes. Fuiste tú, ¿no? Sí. Se perdió parte de la historia, el abogado, dice. 4.5 toneladas no es una puerta, es una muralla. Pero pero estamos confundiendo. Capaz que el televidente perdió parte de lo que yo había dicho antes. Lo que yo dije antes es que los grandes cárteles transportan la droga. Y hay una incautación de 4 toneladas y media. Eso es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con esta otra. No, lo que yo dije acá es línea directa, pero no estamos hablando del mundo del narco. Lo que yo dije es que acá hay familias que se dedican al narcotráfico, que cuando se apresan a la madre, al padre, sigue el tío, sigue el primo, y que están en guerras entre ellas. Salto, de Montevideo, San Carlos y algún otro lugar más. Los de los 4.500 kilos, los 700 kilos y demás, es otra droga que viene de otro lado, que no queda en el país y que no es el objeto de estudio de lo que yo me acabo de referir. Jorge Díaz, hace pocas horas atrás, creo que dio un claro ejemplo de eso, con su alocución al respecto. Yo creo que se trata de un tema de territorio y mercado del narcomenudeo. Básicamente es eso. No hay acá un tema de que el narcotraficante que trajo los 4.500 kilos de cocaína puso una granada vieja en el departamento de combate al tráfico ilícito de estupefacientes. A ver, esos cárteles que tienen la posibilidad de trasladar 4 toneladas y media de cocaína, no le ponen una granada del año 93 activada, le ponen una bomba que le tiran abajo el edificio. Bien, y entonces, si vamos por esa hipótesis, ¿no?, que tiene mucho sentido, que sean bandas peleando por territorio y mercado, al COVID, ¿qué le estamos debiendo? Porque también existían antes de la pandemia. ¿Se expresaban de qué otra forma? Yo no sé si tiene que ver tanto con el COVID, sino con una modalidad distinta de trabajar en el territorio que ha aplicado este ministerio. Pero se usó como explicación, que la pandemia había traído aparejado, la gente que no salía, ¿no? Yo lo que veo, una realidad distinta en las calles. Lo que veo es que en las calles lo distinto no es la pandemia, sino una muy fuerte presencia policial en determinados barrios. Operativos en este barrio que yo decía, con más de 100 efectivos policiales, yo no recuerdo antecedentes, más allá de los operativos de saturación que se hicieron durante el ministerio de Bonomi,
tsunami, pero que tenían otras características. Acá es ir e instalarse en el barrio y dar vuelta al barrio modificando toda su operativa. Lo vimos en la zona de Gruta de Lourdes, más de 180 efectivos. Eso, así como se está haciendo ahora, no se había hecho. ¿Y está bueno? Está bueno. Y bueno, la situación que teníamos en Uruguay era crítica en materia de seguridad. Fue una propuesta de gobierno que ahora la está llevando adelante el Ministerio del Interior. Si considera que es necesario, necesario. Es como el dicho que dicen, ladra el Sancho, señal que cabalgamos. Y bueno, algo se debe estar haciendo bien para tener este tipo de respuesta. ¿Está bueno? Sí, está buena. La acción siempre es buena ante la inacción en muchos casos. Yo después tengo que poner en la balanza si eso realmente da resultado. Con respecto al tema de la pandemia, lo que sí puede haber afectado es, digamos, la cadena de distribución del narcomenudeo, porque allí se dieron algunas particularidades, hasta un tema de efectivo, de dinero, y eso origina deudas, y esas deudas originan problemas, y esos problemas no se saldan hablando. No, a balazos, la razón. Lo que importa acá es que este gobierno lo que está haciendo es dando combate al menudeo, que antes no se hacía porque se aspiraba a llegar al más grande. Entonces, me parece que lo que se está viendo es la respuesta a estas acciones. Al margen de eso, entiendo que vienen dando buenas señales. Hacen las requisas en las cárceles, están combatiendo todos los focos donde se presume que se maneja el negocio. Y creo que es un buen mensaje para los demás. Tipo, señores, miren que ya no se joroba más, ya se acabaron los barrios sin acceso a la policía, se acabaron las zonas francas de delito. Creo que es una situación interesante que obviamente va a tener consecuencias. Y hay un hecho no menor también, ¿no? El tema del control militar en las fronteras, eso ha mermado lógicamente el tráfico también, que viene de Bolivia, que viene de Brasil, que viene de Paraguay. Que por lo general, por eso lo vinculaba también a la pandemia. Hay escasez también del producto y eso hace lógicamente que también haya un poco más de violencia entre las bandas por disputarse también ese producto. Y en definitiva, este escenario se resuelve con inteligencia, con más cámaras de vigilancia, ¿con qué? Porque antes parecía que los objetivos estaban bien trazados. No, hay que equipar más a la policía y se hizo. Hay que, bueno, buscar estrategias concretas, se hizo. Y ahora, ¿por dónde iría la cosa entonces? La inteligencia es fundamental para el narcomenudeo porque de alguna manera abre un panorama un poco más claro de dónde trabajar, dónde hincar el diente. Son realidades completamente diferentes. El gran narcotraficante o el gran tráfico, como las toneladas que fueron incautadas, tiene una logística que pasa por otro lado, por una infraestructura a nivel de lavado de dinero. Y es ahí donde también la inteligencia es importante. Pero no tiene que ver con la inteligencia de las calles, con la inteligencia de los barrios, con la inteligencia del mercado. Tiene que ver con otra inteligencia que no es para nada menor. Y hablando de inteligencia y desinteligencia, ¿no? Y las filtraciones que justamente ponen en jaque investigaciones de inteligencia. Porque el episodio que hizo que tuvo que ir Gabriel Pereira a ser interrogado hoy, por la fuente que de alguna manera le dio la información que se entiende o algunos entienden pudo haber atentado con la... Bueno, el problema, ¿cuál es? ¿Es Gabriel Pereira? ¿Es el secreto de la fuente? ¿O es justamente la grieta en la fuerza, sea policial o de donde provenga la información que no hay que dar? Es la fuente, no hay duda. Yo no soy periodista, pero mis compañeros que son periodistas, si les llega una información, no importa cuál sea y está chequeada, me imagino que la van a dar porque es su función darla. Sería liquidar al mensajero si no se hace de esa forma. El tema acá es controlar la fuente. Si hay una grieta o hay de pronto Sí, pero revelar la fuente, eso entra en conflicto directo con la naturaleza y con la ética del periodista. ¿Qué haces ahí? Dar la información está en el ADN de los que somos periodistas. Supuesto, eso no hay duda. Preservar la fuente es sagrado, absolutamente sagrado. A cualquier precio, digamos. Bueno, hay un tema ético, porque acá por el fiscal puede decir, pero es que para mí la fuente es fundamental saberla porque necesito ver dónde está la corrupción, ver dónde está el goteo, ¿no? Claro, también se puede ver desde otro punto de vista. El haber alertado y el haber dado esa información puede haber salvado muchas situaciones que se podían haber producido. Es una reserva de seguridad para el periodista que también la da, porque se preserva eso.
Pero también la alerta de Pereira pudo haber puesto a las autoridades en el foco de prestar atención a esto que hasta el momento no se sabía y alguien lo comunicó. Bueno, en eso ahí ni siquiera, a ver, creo que antes que el propio Gabriel hubo una publicación anterior. Sí, hubo una publicación del diario El Observador, sí. es cierto. Sí, el tema es mirar también para adentro y ver quién filtra esa información. Por eso. Que el público ahí, entienda que los periodistas muchas veces accedemos a la información porque alguien la provee. Exacto. Y permitime un ejemplo cercano. Hubo una reunión ultra, hiper, recontra secreta para los más veteranos y le digo que creo que debe haber estado el cono del silencio de la gente F-86. No le faltó nada, que fue la reunión entre el presidente de la República y Talvi. Y se filtró. Media hora después ya sabíamos que habían hablado. Porque Inicio insistió el propio Talvi, ¿no? Fue una reunión de 2, pero saltó. Ahora, hay una cosa. Gabriel Pereira no puede ser el fusible en este tema. Si dentro de Fiscalía o dentro de la policía presumen que alguien está filtrando la información, que la busquen ahí. Pero no pueden presionar a un periodista para que entregue la fuente. Primero, porque va contra un derecho constitucional tutelado. Punto 1. Punto 2, no es culpa de él que alguien lo llame para darle una información. Entonces, si tienen un problema, que lo busquen en la casa, que no lo presionen afuera. Porque me parece que es muy simplista el tema. Yo puedo entender que si a él le llamaran y le dijeran, mire, yo mañana a tal hora voy a hacer un atentado contra el presidente de la República. Bueno, ahí es distinto. Pero otra cosa es otro tema. Entonces me parece que están mezclando y no me gustaría que Gabriel Pereira fuera el fusible de este tema. Bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se han dado casos, el año pasado recuerdo uno muy particular de una zona operacional de la policía donde fueron formalizados varios policías por un montón de irregularidades. Y entre ellas filtración de información. Entonces, creo que lo que debe hacer el ministro del Interior, con todo respeto, es buscar dentro de sus filas para sanear o hacer una pequeña limpieza de determinados elementos que quizás no ayuden a la seguridad del país, por decirlo de una forma muy política. Bien, no, porque que se filtre información en muchos casos es moneda corriente, lo sabemos. Pero acá estamos hablando de atentados a fiscales. A ver, no se filtra información para cuando encontraron los 4.5 toneladas. Fue de la noche a la mañana, no se filtró nadita. No, hay escenarios donde se preserva mucho más que en otros la supuesta filtración. Lo que pasa es que hay muchos funcionarios que manejan información privilegiada. Esa es una realidad. Y bueno, y de repente... ¿Y está bien o no? Y está bien que así se haga. El problema es que yo no puedo revelar esa información privilegiada. Nosotros como abogados manejamos información privilegiada en muchísimos casos, pero jamás la podemos revelar. Es una cuestión de orden. El tema es que si vos tenés una grieta ahí, bueno, hay que buscar para adentro, ¿no? Sí, coincidimos plenamente, con los compañeros en este caso. Me parece que el periodismo, por el contrario de ser el culpable de todas las cosas, creo que es el que está abriendo los ojos en muchas otras. Estamos viendo situaciones que son problemáticas, que pueden tener que ver con lo que sucede en los barrios, pero que también pueden tener que ver con lo que sucede con los grandes cárteles. Esos audios que circulaban nada más y nada menos que en Bolivia, que se están investigando respecto a la voz de la fiscal especializada en el tema de narcotráfico y demás, también son alarmas. Y creo que el periodismo lo que hace es contribuir en esto y en todo caso, bueno, las autoridades tendrán que pagar mejor, tendrán que capacitar mejor a su personal. Hacerse cargo las fuerzas de sus propias debilidades. Mirar hacia adentro respecto a quiénes son los que manejan determinada información, si hablamos nada más y nada menos que de testigos protegidos en casos que tienen que ver no con lo que sucede en los barrios, sino justamente con esta cantidad importante de toneladas que pasan por nuestro país, ¿no? No son casos menores, no es una boca de venta de pasta base. Bueno, ¿quiénes están manejando esa información? ¿Quiénes están alrededor de la investigación de esos casos? Me parece que es lo que nos tiene que preocupar y dejar que el periodismo haga su trabajo, que por otra parte lo está haciendo muy bien. Es que es la propia función del periodista. Si no tiene la razón. A nosotros nos lo va a decir. No tiene, me imagino yo que no tiene razón de ser. Si ustedes no buscan la información, golpean y buscan las fuentes. Trabajar libremente al periodista y no le hagan perder tiempo que puede estar utilizando en otras cosas relevantes para la sociedad, que andar paseándose por las fiscalías y por los juzgados. Hacemos una pausa y ya volvemos.